Bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Yo soy Saint Germain. He venido hoy, damas y caballeros, para asegurarles la devoción de las huestes ascendidas una vez más a la verdad y al servicio a las evoluciones del planeta Tierra. Este servicio nuestro pretendemos ponerlo en vida. Tenemos la intención de poner activamente en vida los principios fundamentales sobre los que la sociedad debe construirse en la futura Edad de Oro, que sigo promoviendo en su conciencia. A medida que te vuelvas más y más imbuido de las ideas de la Edad de Oro, estas ideas comenzarán a manifestarse en el plano físico. Estáis destinados a la Edad de Oro porque tal es la voluntad de Dios y tal es el deseo de las huestes ascendidas ahora. No importa lo extraño que pueda parecerle, estamos llenos de optimismo y seguimos asociando el renacimiento de la Edad de Oro con Rusia. Cuanta más resistencia causen nuestros principios e ideas en las mentes de la población de este país, antes oscilará el péndulo hacia el otro lado. Todo lo que parecía un sueño esquivo cambiará por completo y presentará otro lado. Y esas cualidades que ahora impiden la transformación, Dios se volverá a su ventaja. Tenga confianza en el hecho de que los cambios y la transformación tendrán lugar. Las estrellas, la oportunidad cósmica y todas las huestes ascendidas ya están listas para la llegada de la Edad de Oro. Queda un pequeño problema, que es cómo se producirán los cambios necesarios en el plano físico. Incluso en el caso de que no suceda como esperamos, durante la vida útil de la generación actual, sucederá en un futuro próximo. No mantengan a las huestes ascendidas esperando. Involúcrate valientemente en la formación de la nueva conciencia y la nueva forma de pensar. Es exactamente cuando tú, en tu conciencia, admites el hecho de que todo puede cambiar, y todo puede cambiar de acuerdo con la ley divina que estos cambios ocurrirán. Amados, ustedes tienen el tremendo trabajo de cambiar su conciencia. Y debo decirles con confianza que ya hemos hecho la parte principal del trabajo. Hemos enviado una cantidad suficiente de la energía divina del cambio a su mundo. Ahora bien, esta energía ha levantado los escombros de cualquier cosa que sea vieja y moribunda, que eventualmente debe ser barrida por el viento de los cambios evolutivos. Por lo tanto, no necesitas lamentarte de que todo está mal. Aspira a las impresiones divinas en tu conciencia. Mantén la fe infantil en un milagro dentro de ti. Y el milagro ciertamente sucederá. Necesitas desarrollar y cultivar dentro de ti un sentido del significado de todo lo que está sucediendo dentro y alrededor de ti. Es este momento cuando hay un giro de lo viejo a lo nuevo que siempre se experimenta de una manera dramática. No tengas miedo de la perspectiva de cambios. Piensa en las enormes posibilidades que se abren. Piensa en el hecho de que nuevas oportunidades te abrirán las perspectivas de una existencia completamente nueva en la que podrás mirar hacia el futuro con más confianza, y el miedo y la incertidumbre desaparecerán. Los viejos hábitos y apegos inherentes a las personas se disolverán y disiparán como nubes. Y el sol de la oportunidad divina iluminará las perspectivas que se abrirán a tu vista. No centres tu atención en lo negativo que te rodea. Da la bienvenida a un pensamiento en tu conciencia de que todo puede cambiar, y todo ciertamente cambiará, y todo cambiará para mejor. Lo digo de nuevo, una oportunidad cósmica para Rusia y posteriormente para todo el planeta continúa. Y estoy listo para entrar en encarnación yo mismo y dirigir el gobierno de la Edad de Oro, una vez que las condiciones para mi encarnación sean creadas en la Tierra. Yo mismo estoy preparando las condiciones necesarias en el plano sutil del planeta Tierra. Y doy la bienvenida a cualquiera que esté dispuesto a cambiar su estado negativo de conciencia al estado de anticipar los cambios para mejor. Amados, todo depende de tu conciencia. Y al cultivar la actitud correcta, los patrones de comportamiento correctos y regular las normas morales de comportamiento en la sociedad, es posible lograr grandes cambios en cuestión de años. Por supuesto, la resistencia de las fuerzas que defienden lo viejo es colosal. Pero precisamente debido a esta resistencia colosal, tenemos la oportunidad de oponernos a ella con el mismo poder de cambio.
Y tarde o temprano lograremos hacer una brecha, y los cambios se verterán en el plano físico como las aguas de una presa que se rompe. Creemos que habrá un número suficiente de individuos entre ustedes que estén listos para servir en las vanguardias avanzadas que enfrentarán todos los ataques y los resistirán con dignidad. Estoy hablando de un proceso inevitable cuando la nueva conciencia reemplaza a la vieja. Al principio germina en las mentes y los corazones de los pocos individuos valientes que tienen el coraje de confrontar el viejo pensamiento a favor del nuevo pensamiento y los viejos modelos de comportamiento a favor de nuevos patrones de comportamiento. Al principio, nuestros representantes en el plano físico se verán como cuervos blancos. Sin embargo, mejoraremos cada acción, palabra y acción. Después de todo, una persona que está en llamas con la materialización de la idea de la edad de oro para el planeta Tierra puede encender los corazones de muchas personas que están cerca. Necesitamos portadores de luz que estén dispuestos a sacrificarse, a sacrificar todo lo que tienen para suavizar el progreso de las nuevas ideas y la nueva forma de vida que inevitablemente reemplazará la vieja forma de vida. Involúcrate en el trabajo de transformar la vida en el planeta Tierra basado en los principios divinos y la guía divina. Después de todo, es tan fácil, amado. Solo necesitas un deseo, y te llenaremos con cualquier determinación que te falte. Solo se requiere una pequeña aspiración de su parte, y lo llenaremos de energía y poder. Se requiere manifestación de amor y compasión hacia las personas que necesitan amor y compasión, y les daremos la oportunidad divina de transformar la sociedad. ¿Hay gente audaz y valiente entre ustedes? ¿Han escuchado sus corazones mi mensaje hoy? Si estás listo para entrar en nuestras vanguardias de voluntarios, escríbeme una carta, y yo estaré personalmente a cargo de tu entrenamiento y te daré las instrucciones necesarias. Estoy seguro de que habrá una larga cola en mi retiro esta noche de personas que quieren ayudar a las evoluciones del planeta Tierra. Te estoy esperando. Yo soy Saint Germain. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.